buenos días. Vamos a hablar de deportes, arranque de semana, hay mucho que comentar. Ayer más de 4,000 personas participaron en la carrera Corro por México. Recordemos este evento que tenía como única finalidad, como único objetivo, recaudar más fondos para las víctimas de los sismos sucedidos aquí en la Ciudad de México y otros estados el pasado mes de septiembre. Como cada domingo por la mañana, las calles de la Ciudad de México se llenan de corredores para disfrutar las diversas carreras que se ofrecen en la capital. Pero este domingo fue diferente, y es que en esta ocasión la comunidad runner, los ciudadanos, empresas y todo México se unieron con una sola causa: apoyar a los damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre con la carrera Corro por México. Pues mira, muy buen ánimo, la verdad es que la gente con sus playeras nos da muchísimo gusto, una carrera con causa, una carrera donde la gente estuvo y está muy animada, muchos cánticos, el cielito lindo en el trayecto, muy padre, la verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron. El Ángel de la Independencia como testigo y los corredores con el puño en alto. Así fue como en punto de las 7 de la mañana, más de 4,000 participantes tomaron las rutas de 10 y 5 kilómetros, donde el objetivo no era ser el primero en conquistar la meta, sino contribuir en la reconstrucción de México. Creo que es importante no olvidar qué fue lo que sucedió el pasado 19 de septiembre. Hay gente que todavía necesita apoyo, no hay que olvidarnos de ellos, ¿no? Hay que seguir aportando, apoyando lo más que se pueda. Y esta causa de esta carrera creo que es un buen ejemplo para seguir pensando en ese suceso, ¿no? A correr porque creo que es importante ayudar. Solamente pude caminar 5 kilómetros, soy maratonista, pero me lesioné en un centro de acopio y pues bueno, aquí estoy. Algo muy bonito, vi por ahí un brigadista corriendo con su casco, me encantó. Al final, solo hubo un ganador absoluto, y este fue el pueblo mexicano, que con su apoyo en esta carrera, todos los fondos recaudados serán donados a los lugares más afectados del país para reconstruir los hogares. Ahí está la medalla, amigo. Padre, esta la vamos a tener ahí, con mucho orgullo. S19. En la mano S19. Aquí vienen todos los que están, conductores, estudiantes, cocineros, maestros, todo lo que fue la solidaridad de ese día. Aquí están. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues muchas felicidades y muchas gracias a todos los participantes, precisamente porque ayudaron, colaboraron con esta causa de no olvidarnos precisamente de las víctimas de los sismos del mes de septiembre. Y vamos a cambiar de tema porque recordemos que apenas hace una semana el capitalino Jonathan Paredes, por fin, después de varias temporadas arañando el título mundial de clavados de altura, consiguió la hazaña. Hoy no hay mejor clavadista en todo el mundo de clavados de altura que este mexicano. Tenemos una entrevista con él, vamos a verla. Con este salto realizado en Lago Ranco, Chile, el pasado 21 de octubre, el capitalino Jonathan Paredes hizo historia. Se coronó por primera vez campeón del mundo de clavados de altura del Red Bull Cliff Diving. En entrevista exclusiva para Capital 21, Paredes platicó sobre este gran momento. La verdad que ese día yo creo que todo el universo se alineó. O sea, yo estaba, creo que era una de las competencias donde yo me sentía como más tranquilo. Es verdad que yo no iba, honestamente, con la mentalidad de ganar el título porque el inglés me llevaba una considerable diferencia de puntos y pues sabemos que el inglés es potencia, ¿no? O sea, es imbatible por los últimos 3 años. A pesar de que veía lejos el primer lugar, al encontrarse puntos muy detrás de su compañero Gary Hunt, Jonathan no perdió la esperanza y una lección que aprendió es la concentración. Sí, la verdad que, o sea, mis compañeros estaban tan sorprendidos como yo al final de la competencia porque yo no sabía, yo no percibí que Gary había cometido ese error, que me había dejado la puerta abierta porque él saltaba justo antes que yo. Entonces yo no percibí que él había cometido un cero, o sea, que se había equivocado totalmente de clavado. Entonces, hasta que ya caigo yo al agua y voy acercándome en el jet ski y todo,
pues yo venía celebrando que había ganado la competencia. Pienso que todos me están celebrando que había ganado esa competencia. Tras conseguir este campeonato, Jonathan disfrutó de unas pequeñas vacaciones en la Ciudad de México. Y esta semana comienza ya sus entrenamientos en España, donde radica, todo de cara a las próximas competencias y retos en su carrera profesional. Viene un 2018 bastante complicado, bastante cargado, lleno de eventos, afortunadamente. Que tenemos 2 competencias en febrero y probablemente 3. Entonces, estamos hablando de que 3 competencias en febrero en un mes va a ser complicado. Entonces, toca regresar a los entrenamientos y estar al pie del cañón para revalidar ese título. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y vamos a hablar de fútbol porque arrancaron las semifinales de la Liga MX femenil. Se jugó el primer partido de estas series este fin de semana allá en Guadalajara. Las Chivas se enfrentaron al América en una versión femenil del Clásico Nacional y Guadalajara sacó una importante ventaja que a ver si puede revertir el América en la vuelta el próximo sábado acá en la cancha del Azteca. 4-2 ganaron a las tapatías a la escuadra dirigida por Leo Cuellar. Así queda el marcador. Tiene que ir por 2 goles o más y que no la anoten en el América para poder calificar a la final. Chivas con una gran ventaja conseguida en su casa. Y la otra semifinal se juega precisamente esta noche. El Pachuca programó los partidos de su equipo femenil todos los lunes en la noche y la verdad es que el horario le funcionó muy bien. La gente se conectó con el equipo y está yendo a apoyarla al Estadio Hidalgo. Hoy seguramente habrá buena entrada en el Estadio Hidalgo para ir a apoyar a estas muchachas. El Pachuca femenil enfrenta a las Tigres del Universitario de Nuevo León. Es la otra llave semifinal esta noche en punto de las 9 de la noche allá en la capital de Hidalgo. Y vamos a ver los resultados de la penúltima fecha ya de la temporada regular de la Apertura 2017, la fecha número 16. Fueron estos los resultados. Cruz Azul vive, aún respira y se jugará su calificación en la última fecha. Le fueron a ganar 2-1 a Monarcas Morelia. Lo impensable lo hicieron. Ganaron ante un equipo muy complicado allá en la cancha del Morelos y viven, dependen de ellos. En caso de ganar a Veracruz el próximo sábado, Veracruz por fin, después de 5 torneos, calificará a la liguilla. Cholos le ganó 2-1 a León. León basta un empate para que califique a la liguilla por el título también en la última fecha. Lobos le gana 2-1 al superlíder en Monterrey, que ya estaba calificado. Pachuca se deja ir ya y no estará en la liguilla, queda eliminado de quedar en casa frente al Querétaro. El América y el Puebla empatan un gol aquí en la cancha del Azteca. Guadalajara cierra un semestre lleno de fracasos, pierde el clásico tapatío 2-1 en casa frente al Atlas. Ya ni siquiera el orgullo pudo rescatar en este semestre la escuadra dirigida por Matías Almeida. Pumas 2-2 frente a Santos. Tigres le gana 1-0 al Necaxa y Veracruz cae en casa frente a el Toluca. Estos fueron los resultados de la penúltima fecha. Todo se definirá en la última fecha. Hay todavía 6 boletos disponibles, 8 equipos tras esos boletos. Y ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Te lo había prometido el viernes. Me quedé sorprendido con este dúo que ya me regañaron, ya me dijeron cuál es el término adecuado. Son crossfiteros. Crossfiteros, sí. Yo decía acróbatas, fisiculturistas, no, son crossfiteros. Entonces, son de Lost Bridge, los llamamos, ya es para recordar a la gente. El viernes presenté este video donde calabazas enormes se las rompían en el abdomen. Les muestro este video donde se ve el talento de estos chavos estadounidenses. Y'all want something, y'all gotta go get it, man. Ain't no handouts in this. Everybody say y'all want results. I wanna get bigger. I wanna lose weight. But your ass is sitting down. It's not just about lifting weights. It's about having weight on you. It's about the adversity that we fight every single day. Through hard work, passion, dedication, ambition, and through the grind, you will achieve anything. Y'all gotta stay home. No, muy bien. Oye, la coreografía implica mucho, ¿no? Ya cargar la pesa ya te implica ya quedar desbaratado por 3 semanas, ¿no? Este tipo lo baja, lo vuelve a subir y luego todo le queda energía, ¿no? Para brincar la llanta, brincar que te guste, eso está más alto que él, ha de ser por lo menos más de 1.5 metros lo es, seguramente, ¿no? Llega y luego todavía terminar así y luego que se le caiga el teléfono a Marco Silva y haga ruido en nuestra selección. No, hombre, imagínate. Oye, pero jaló un coche. Jaló un coche aparte. Es y los golpes esos en el abdomen. Bailando. No, de Lost Bridge, búsquelos en Instagram, van a quedar impresionados. Es la información deportiva, muchas gracias.